Desde tiempos inmemorables, la sequía y el falta de agua han sido factores determinantes del desarrollo humano. Las grandes hambrunas han propiciado la movilización de pueblos completos, y en ocasiones su decadencia y desaparición. Pero también la sequía ha sido el motor del desarrollo tecnológico, al impulsar los avances científicos para mejorar la gestión y el uso del agua. En caso de sequía, los aspectos tecnológicos ingeribles constituyen la fase práctica para mitigar los daños. Sin embargo, esta no es la parte más importante. Con frecuencia las repercusiones de la sequía se deben más a la gestión, uso y manejo del agua, es decir, a la administración del recurso, que es la parte no estructural del problema. Por esto las consecuencias del fenómeno no son desastres naturales, sino simplemente desastres inducidos por diversos factores antropogénicos, entre ellos las deficiencias en información, organización institucional y social, y las estrategias adecuadas y oportunas para afrontar los embates. Una de las catástrofes capaz de modificar en gran escala el ambiente de una región es la falta de agua, y sus efectos más espectaculares y dramáticos se manifiestan en alteraciones de las actividades económicas habituales, en el deterioro de calidad y condiciones de vida de los habitantes y el daño a las condiciones ambientales. Sin embargo, la complejidad del fenómeno propicia la creencia errónea de que después de una sequía severa no ocurrirá otra igual o de proporciones mayores. La vulnerabilidad a la sequía está en relación inversa al grado de desarrollo social y económico de las áreas afectadas, en tanto que para los países más desarrollados la sequía rara vez representa una amenaza severa, porque disponen de los medios económicos, estructurales y no estructurales para afrontarla. En los de menor desarrollo, una sequía es sinónimo de hambre, desastre y más pobreza, situaciones en las que los habitantes difícilmente pueden tener elementos para mitigar los estragos. La sequía es un fenómeno complejo que resulta difícil darle un enfoque genérico, que contemple todos sus aspectos y satisfaga todas sus expectativas. Es más bien una particularidad del clima y del medio ambiente, que a su vez tiene múltiples facetas, lo cual le confiere un carácter altamente relativo y elusivo. En general, es difícil afirmar si ante una condición dada de ausencia de lluvias se trata de una sequía o simplemente de un retraso. Por ello, indicar con certeza cuando empieza una sequía es de lo más incierto, pues el fenómeno se le reconoce más por los efectos que por sí mismo. Así, pueden distinguirse en una primera aproximación los tipos de sequía. Son los siguientes. Meteorológica. La de duración más corta, caracterizada por la ausencia de lluvias en no más de unas pocas semanas. Entre las consecuencias ambientales están las temperaturas altas, humedad baja en el ambiente y vientos fuertes. En general, sus efectos se manifiestan en malestar corporal y pueden producir daños a la salud. Es la anomalía de la lluvia a la baja en periodos que normalmente serían lluviosos. Agrícola. De carácter estacional. Relativo a la duración del desarrollo fenológico de los cultivos, se caracteriza por humedad insuficiente en forma natural en el suelo, que se manifiesta por desarrollo vegetativo menor o nulo, y por ende, en bajas en los rendimientos. El carácter estacional no es que dure una estación determinada, sino que se presente en un periodo que se esperaría fuera lluvioso. Las áreas de temporada o secano, que dependen de las lluvias, son las que resisten más esta faceta de la sequía. La que aún modera puede tener efectos severos en las actividades agrícolas, ya que si ocurre en periodos tempranos, afecta la fase y siembra, etapa avanzada puede disminuir la densidad de los cultivos y su rendimiento. En este tipo de sequía es uno de los más sensibles y afecta inoportuna a la lluvia que puede significar un año completo sin producción agrícola, tanto comercial como autoconsumo, la que traduce en esos consecuentes problemas sociales. Hidrológica.
de largo plazo que puede extenderse por varios años, caracterizada por una baja perceptible en caudal o volumen en los niveles de ríos, presas y acuíferos. La reducción de lluvia ocasiona la disminución de los escurrimientos, lo cual provoca descenso de nivel y volumen en los cuerpos receptores, incluso hasta situaciones críticas en las que las presas y lagos se sequen, así como el nivel de los acuíferos disminuyen sensiblemente. Esta sequía, por su persistencia, puede causar daños severos a la población, ya que los efectos y la recuperación son a largo plazo y afectan a los sectores sociales y económicos más desarrollados o que han hecho grandes inversiones, que en esta situación permanecen ociosas y se deterioran sin remedio. Con mayor razón, también afecta severamente a los pequeños productores y usuarios del agua, dada su menor capacidad de resistir la emergencia. Economía. Es relacionada con los efectos de pérdida de ingresos y productividad en aquellas actividades cuyo insumo es el agua. Es la afectada directamente por el grado de dependencia del recurso en tiempo y volumen de las necesidades mínimas a satisfacer, de su importancia como insumo en los procesos. El deterioro por subutilización del aparato productivo ocasiona disminución o pérdida de ingresos y empleos, así como carecería los productos, todo cual tiene un efecto social inmediato. La economía entendía como flujo de recursos económicos la producción de bienes y servicios, la creación permanecía de empleos y la estabilidad y el desarrollo social es probablemente donde el impacto de la sequía es más acuoso y severo, ya que afecta a todos los sectores sociales y productivos. El riesgo de los efectos de la sequía puede expresarse como riesgo natural por vulnerabilidad igual a riesgo total. Los impactos del primer orden se limitan a los biólogos, daños en plantas y animales, mientras que los de orden superior se asocian con el prejuicio socioeconómico, los grados de responsabilidad y los cambios o efectos a largo plazo. Según los rubros de daño pueden clasificarse en económicos, ambientales y sociales. Elementos de análisis. El análisis de las sequías se puede enmarcar en 4 aspectos principales. Determinación de la naturaleza del déficit de agua, es decir, qué tipo de sequía se requiere analizar y los elementos o información disponibles y necesarios. Identificar el tiempo y periodos de análisis, es decir, de acuerdo con el tipo de sequía. Estos pueden ser diarios, semanales, mensuales, estacionales, anuales, etc. Establecer un nivel de truncamiento acorde con los 2 puntos anteriores, que refleje la realidad de la demanda respecto a los suministros disponibles. Este es la referencia que distingue los eventos altos de los bajos, también conocido como umbral o nivel de referencia. Estimar el alcance regional del fenómeno, ya que por lo general la sequía abarca grandes áreas geográficas y el análisis de unos pocos sitios puede ser insuficiente para apreciar su dimensión real. La gestión de los sistemas de riego está en evolución constante y la participación directa y activa de los propios usuarios le están confiriendo al agua características de bien social que antes no eran comunes, valor económico y de mercado. Las opciones de transferirla y utilizarla en los usos que se consideran más eficientes o utilitarios y todas las demás variantes que están tomando auge para conferir el verdadero costo de oportunidad que adquiere mayor valor en la medida en que es más escaso. De esta forma, mientras más restricciones y déficit existe, el valor no solo económico del agua se incrementa. A su vez, esto propicia que la gestión mejore y evolucione las formas y criterios de uso y manejo, incluidas las opciones de mejora tecnológica. Un aspecto que debe tenerse presente tanto en la planeación como en el proceso de asignación, y desde luego en la operación de los sistemas de uso del agua, es que la función de la oferta y demanda es estacional, además de inestable en el tiempo, y la intensidad de esta estacionalidad depende de muchos factores aleatorios, entre ellos los meteorológicos.
No hay duda de que más allá de la retórica, el agua sí es un asunto de seguridad nacional y debe trascender los intereses de grupo o individuales. En este sentido, ante los cada vez más recurrentes y severos problemas de sequía, además de atender los aspectos técnicos del fenómeno, debe mejorar sustancialmente la atención a los no estructurales, es decir, a la gestión del agua. Este aspecto mejorará en medida en la que la sequía se aprecie como un fenómeno natural impredecible, progresivo y con frecuencia severa, y de que se tenga conciencia que es el déficit y la demanda no satisfecha del carácter antropogénico, lo cual ocasiona el desastre, que no es natural. También contribuye al mejoramiento de la gestión aceptar que, en condiciones de escasez, el agua se convierte en un bien social y común, y que además debe verse como un bien, como un costo económico, que no significa privatizarlo, sino cubrir lo que cuesta y proporcionar el servicio. Finalmente, toda la sociedad tiene que afrontar y mitigar las consecuencias de la sequía. No es solo responsabilidad de determinadas dependencias o instituciones gubernamentales. En la medida en que todos los usuarios del agua mejoren sus perspectivas del fenómeno y participen activamente en su atención, habrá cierta garantía de éxito, es decir, ello marcará la consecuencia y la diferencia entre hacer de la sequía un inconveniente pasajero o superable o una tragedia de grandes alcances.